Venezuela, estado de emergencia económica según el presidente Maduro. ¿Justificado? Esta es la segunda parte. Quiero que escuchen esto. 5 de enero del 2009. El entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dice esto. Mira, voceros de los pitiyanquis, sobre todo los expertos economistas que salen haciendo análisis, pónganme el precio del petróleo, pónganmelo a cero. Y Venezuela no entra en crisis. Pónganmelo a cero. Pónganmelo a cero y Venezuela no entra en crisis. Cuando el presidente Chávez hablaba, el precio venezolano estaba rondando los $37 el barril. Hoy, el barril venezolano roza los $24, todavía muy lejos del cero. Y el gobierno hoy, 7 años después, llama a emergencia económica nacional. Esto es lo que pasa. El pasado viernes, el presidente del país, con mayores reservas petroleras probadas del mundo, declaró que su economía está en estado de emergencia. En simple español, el Poder Ejecutivo necesita por 60 días poderes especiales para poder tomar medidas extraordinarias que ataquen los problemas de desabastecimiento, el problema de la alta inflación, la falta de medicamentos, de servicios médicos, y la lista sigue y sigue y sigue. ¿Y qué haría entonces con este poder? Por ejemplo, ellos dicen tener más dinero para pagar gastos de emergencia como gastos sociales, abastecimiento de alimentos, cambiar y modificar leyes de importación, requerir a empresas incrementar sus niveles de producción, adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso de la población a bienes de primera necesidad. ¿Y cómo el Ejecutivo justifica este pedido extraordinario? Son muchos poderes que se le otorgarían al Ejecutivo. Ellos dan dos razones. La primera es que los sectores internos y externos están haciendo lo que ellos llaman una guerra económica al limitar la oferta de productos y servicios porque quieren tener más ganancias, están especulando básicamente. Y la segunda razón, Chávez, es la caída de los precios del petróleo. Les disminuyó los ingresos y necesitan más dinero. O sea, el petróleo es causa de la crisis económica en Venezuela. ¿Está justificado el decreto de emergencia económica? En nuestra segunda parte, vamos a Caracas con el economista Luis Oliveros. Es un gusto tenerte en el programa, Luis. Bueno, ayer tuvimos a Grisanti de Barclays, él expuso su versión. Yo quiero escuchar la tuya. Que por cierto, nosotros tenemos la puerta abierta para escuchar economistas también que tienen una visión oficialista, que siguen la idea ideológica de las 22 claves de Luis Salas, que consideran que hay una guerra económica. Los queremos escuchar también. Aquí es discutir las ideas. Ok, Luis Oliveros, ¿tú estás de acuerdo con la premisa del gobierno? Bueno, reconoce que hay una crisis económica. Y tú has reconocido que hay una crisis económica. ¿Tú estás de acuerdo con la premisa que la crisis económica está causada principalmente por una guerra económica? No, ya vamos para 3 años con ese cuento de que hay una guerra económica, de que desde Bogotá se está fraguando una guerra económica y que ahora están sumándole el precio del petróleo como la causa. Yo te pongo un ejemplo. Primer semestre año 2014, esta economía cayó 5 puntos y el precio del petróleo promedió $97. Esta crisis es vieja, es generada por las desacertadas políticas económicas de Nicolás Maduro y de lo que heredó de Hugo Chávez. Eso hay que tenerlo presente. En Venezuela no hay guerra económica. Lo que hay es desacertadas políticas económicas que nos llevaron a esta situación realmente lamentable. Ok, entonces bajo tu visión económica, ¿por qué consideras entonces que el presidente, porque ellos están reconociendo, o sea, ellos reconocen, están siendo prácticos en reconocer que hay un problema económico en el país? Porque tú escuchas el último discurso del presidente y lo reconocen. ¿Por qué entonces, qué explicación tú le das a esta visión económica del mismo, incluso del ministro Luis Salas, el nuevo ministro de Economía, que ellos consideran que hay que incluso profundizar más la función del Estado porque consideran que no se ha hecho lo suficiente? Incluso hay otros economistas de izquierda que consideran que se debió haber hecho desde el 2005, cuando se tuvo el poder absoluto en la Asamblea Nacional. O sea, ellos consideran que la solución a la crisis económica en Venezuela
es más gobierno. ¿Qué tú le dirías como contraargumento? Que nosotros hemos tenido exceso de gobierno en todos estos años. Venezuela ha tenido una desgracia de controles. Venezuela sufre de controles de precio y de controles de cambio, y el gobierno todavía los defiende diciendo que son la mejor alternativa. Venezuela es el único país de la región que tiene control de precio y tenemos una inflación de alimentos, según el mismo Banco Central, de 250% al mes de septiembre. No hay ningún país de la región que tenga esto. Ningún país OPEP tiene controles de precio ni control de cambio. Venezuela tiene control de cambio y tenemos 4 tasas de cambio y todos los días el bolívar pierde capacidad adquisitiva. El gobierno habla de un decreto de emergencia económica, artículo 2, punto 8 y 9. Hablan de que el gobierno puede prácticamente expropiar empresas privadas para aumentarle la producción, para luchar contra la guerra económica. En Venezuela se expropió una gran cantidad de empresas, lo hizo Hugo Chávez. La mayoría de esas empresas hoy no están produciendo o están produciendo muy por debajo de lo que producían antes de las nacionalizaciones. El ejemplo es Sidor. Sidor, una siderúrgica, producía casi 5 millones de toneladas de acero antes de la nacionalización. Hoy produce menos de 1 millón de toneladas. El gobierno con este decreto lo que le está diciendo al país es: voy a radicalizar lo que he hecho mal, lo voy a radicalizar, voy a ir hacia más y esto va a traer más problemas. El decreto es una trampa que se le está tendiendo a la oposición y no resuelve ningún problema económico en Venezuela. Ahora, una cosa, Luis Olivero, yo tengo la Gaceta Oficial y yo he estado leyendo los artículos y no veo explícitamente que estén hablando de expropiación. ¿Por qué tú le das la lectura? Hay mucha gente en Venezuela le está dando la lectura de expropiación. ¿Cómo lo podemos nosotros en los medios? Yo estoy tratando de ser lo más escéptico posible. Claro, claro. O sea, ¿cómo lo podemos leer? Porque yo veo en la Gaceta y no veo que hablen de expropiación en caso de que no haya producción. No hablan explícitamente de expropiación, pero cuando tú te vas al artículo 2, punto 8 y 9, dice que el gobierno puede, no solamente puede decir a las empresas que aumenten su producción de manera unilateral, sino en el artículo 8 le dice que se puede tomar mataderos, pueden tomar empresas, pueden hacer una gran cantidad de cosas en aras de mejorar supuestamente el bienestar de los venezolanos. Lo que dice la palabra requerir empresas, aquí lo tengo, requerir empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción, así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos. O sea, dice requerir, pero la requerir, ¿cómo? Pues yo te puedo requerir a ti. Yo te puedo decir... Pero en el otro artículo habla de que hablan hasta de mataderos, hablan de empresas en funcionamiento, que puede el sector gobierno ir hacia esas empresas. Bueno, dice adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso oportuno de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad. Adoptar todas las medidas necesarias, o sea, pero no es que estamos hablando de expropiación. ¿No será que nosotros estamos actuando por el elemento histórico, se estará actuando por el elemento histórico de lo que dejó Chávez, de exprópiese, y por eso es que se está pensando, pero no necesariamente podemos asumir que él le está diciendo vamos a expropiar? Mira, Xavier, en ese decreto no hay una sola idea coherente de mejorar la producción. En ningún país del mundo tú le llegas y le dices al sector privado, aumente la producción porque yo, sector gobierno, les estoy diciendo que produzcan más, porque tengo una amenaza de que yo les voy a requerir que yo vaya a sus empresas a hacerles recomendaciones. En ninguna parte del mundo tú mejoras una situación económica como de esa forma. En ese decreto de emergencia económica no se habla de generación de divisas. Y hoy el déficit de divisas de Venezuela puede estar rondando los 30.000 millones de dólares. Hoy Venezuela está a las puertas de un default de la deuda externa. Hoy Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro habló de que seguramente iba a devaluar, aumentar la gasolina. Pero esos son paños calientes. Venezuela necesita un programa estructurado que reanime esta economía y que nos saque de la crisis. Bueno, pero el miércoles va a haber una reunión, me quedan 30 segundos, Luis, pero el miércoles va a haber, si no me equivoco, pospusieron la reunión de hoy, va a haber una reunión mañana, se estiman que van a haber 1.500 personas, va a estar el vicepresidente del país, o sea, están con la actitud de escuchar, lo cual eso es un buen principio. Eso no es nuevo, lo han hecho varias veces, pero siguen haciendo lo mismo. Si tú estuvieras en la asamblea, ok, me quedan 10 segundos. Si tú estuvieras en la asamblea y tú tienes el poder de votar, tú como asambleísta le darías el poder que está pidiendo el Poder Especial, el Poder Ejecutivo, para ejecutar este plan económico. A un gobierno que ha sido tan malo y que nos ha generado tantos problemas y que se rodea de asesores mediocres, no le puedes dar un cheque en blanco. Luis Oliveiros, fue un gusto haberte tenido en el programa. Un abrazo, Xavier. Y quiero saber la opinión.